Vamos a ver ahora el siguiente texto que yo les había compartido, ¿verdad? Que es el flujo de efectivo desde la página 107, ¿verdad? Página 107 que está el flujo de efectivo y planeación financiera, ¿de acuerdo? De igual manera espero que lo hayan leído. Yo voy a hablar de forma general, ¿de acuerdo? Entonces dice los objetivos de aprendizaje, dice el objetivo A, perdón, el objetivo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y también nos hace unas preguntas. ¿Por qué debe interesarle este capítulo en su vida profesional? ¿Verdad? Nos hace una identificación del mismo. Veamos. Para avanzar, primero veamos la parte de los objetivos, ¿de acuerdo? Dice objetivo 1, comprender los procedimientos de depreciación fiscal y el efecto de la depreciación en los flujos de efectivo de la empresa. Objetivo 2, analizar el estado de flujo de efectivo, el flujo de efectivo operativo y el flujo de efectivo libre de la empresa. 3, entender el proceso de la planeación financiera, incluyendo los planes financieros a largo plazo estratégicos y los planes financieros a corto plazo operativos. 4, examinar el proceso de la planeación de efectivo, así como la elaboración, la evaluación y el uso del presupuesto de caja. 5. Explicar los procedimientos simplificados que se usan para elaborar y evaluar el estado de resultados pro forma y el balance general pro forma. 6. Evaluar los métodos simplificados para la elaboración de los estados financieros pro forma y los usos comunes de los estados pro forma. Nos dice los objetivos. Bien, quizás los objetivos sea un poquito ambiguo, ¿verdad? Pero me interesa especialmente esto. Dice, ¿por qué debe interesarle este capítulo en su vida profesional? Contabilidad, estamos hablando de la contabilidad, dice. Usted debe comprender cómo se usa la depreciación para efectos de información fiscal y financiera, cómo desarrollar el estado de flujo de efectivo, el enfoque principal en los flujos de efectivo, más que en las deudas acumuladas para la toma de decisiones financieras y cómo se usan los estados financieros pro forma en la compañía. Eso es en el área de contabilidad. Ahora dice, sistemas informáticos. Usted debe comprender los datos que se usan para registrar la depreciación en los informes fiscales y financieros, la información necesaria para realizar planes estratégicos y operativos y qué datos de entrada se requieren para elaborar los planes de efectivo y los planes de utilidades. En el área de administración, dice usted debe comprender la diferencia entre los planes estratégicos y los planes operativos, así como el papel de cada uno, la importancia de centrarse en los flujos de efectivo de la empresa y cómo el uso de los estados pro forma evita problemas a la firma. En marketing, dice, usted debe entender el papel central que desempeña el marketing en la formulación de los planes estratégicos de largo plazo de la compañía y la importancia del pronóstico de ventas como datos de entrada clave en la planeación del efectivo y las utilidades. Operaciones, usted debe comprender cómo afecta la depreciación al valor de los activos de las instalaciones de la empresa, cómo se registran los resultados de las operaciones en el estado de flujo de efectivo, que las operaciones proporcionan los datos de entrada clave para los planes financieros de corto plazo de la empresa y la distanciación entre los costos operativos y costos fijos. Aquí, y ahora bien uno dice, y de todo esto, ¿verdad? Aquí nos dan áreas específicas, pero se centra especialmente en una palabra, ¿verdad? Las depreciaciones. ¿Sí? Usamos en varios, nos habló sobre las depreciaciones, planes estratégicos, ¿verdad? Obviamente como no nos enfocamos en administración financiera, ¿verdad? Sino que nos enfocamos en comprender a qué se refiere con el flujo de efectivo. Por último, dice en su vida personal, los individuos como las corporaciones se deben enfocar en el flujo de efectivo cuando planean y supervisan sus finanzas. Usted debe definir metas financieras de corto y largo plazo, asignaciones y desarrollar planes financieros personales, rutas que le permitan alcanzarlas. Los flujos de efectivo y la planeación financiera son tan importantes para los individuos como para las corporaciones. Y eso es sumamente cierto. ¿Por qué? Porque nosotros, por ser personas individuales, no significa que no nos interesa el efectivo, ¿verdad? Al contrario, sabemos que el dinero pues nos ayuda en todo, ¿verdad? Para poder sufragar diferentes gastos. Aquí quiero que veamos unos conceptos, ¿verdad? No me voy a alargar demasiado, sino que
quiero llegar al punto que nos interesa para comprender el mismo. Todo esto es simplemente para comprender el objetivo del estado de flujo de efectivo. Dice, análisis del flujo de efectivo de la empresa. Un viejo refrán de finanzas afirma, el efectivo es el rey. El efectivo, la parte vital de la empresa, es el ingrediente principal en cualquier modelo de evaluación financiera. Ya sea que el analista desee evaluar una inversión de la empresa, está considerando o evaluar la empresa misma. El cálculo del flujo de efectivo es el meollo en el proceso de evaluación. Este capítulo explica de dónde provienen los números del flujo de efectivo que se usan en las valuaciones. Si nosotros queremos invertir en una empresa, tenemos la capacidad de invertir, no simplemente decimos, bueno, voy a invertir en la empresa solo para que vean que soy inversionista y ya. No. Nuestro objetivo es, por ejemplo, siempre será, si yo voy a invertir 100,000 quetzales, por lo menos espero que eso me produzca, ¿verdad? Sabemos que mes tras mes me esté generando más dinero, ¿verdad? Sabemos que me estén pagando mes tras mes intereses, ¿verdad? O utilidades, dependiendo de cómo se está invirtiendo el mismo. Si voy a trabajar, no voy a trabajar porque no tengo nada que hacer, ¿verdad? Seamos, por lo general, si buscamos un trabajo, no decimos, bueno, es que estoy aburrido, voy a buscar un trabajo y nada más solo para entretenerme, solo para matar el tiempo, no decimos para nada, al contrario, siempre decimos, bueno, voy a trabajar, ¿por qué? Porque quiero dinero, ¿verdad? Desde niños nos han enseñado, si quieres algo, es con dinero, ¿verdad? Nunca nos dijeron, mira, anda a la tienda y pedí esto y ya, y salís y te venís, ¿verdad? O sea, no, siempre había un dinero de por medio. Si compro algo, doy dinero. Si vendo algo, me dan dinero. ¿Verdad? Hacemos todo ese en torno al dinero, tanto en un sentido personal. Y las empresas, cuanto más, ¿verdad? Ahí sí que las empresas tienen que identificar el mismo, ver si tienen la capacidad de generar efectivo, ¿verdad? Por ejemplo, en ventas. Que porque la entidad diga, bueno, tuvimos una ganancia de 1,000,000 de quetzales, excelente, dice ahí, utilidades 1,000,000, perfecto. ¿Por qué se generó esa ganancia? Recordemos que hay ventas, pero las ventas generan ganancia, ¿sí? O las ventas son una cuenta de ganancia, mientras más vendemos, más ganancia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo identificamos si ese 1,000,000 de quetzales de ganancia que nos aparece esté bien la empresa o esté mal, ¿verdad? Así un ejemplo sencillo, si ustedes tienen su inversión en la empresa, ¿verdad? 1,000,000 de quetzales es lo que hay de ganancia para 10 personas, ¿verdad? 10 personas son los accionistas, hay 1,000,000 de quetzales, así que son 100,000 quetzales para cada uno. Ok, entonces ya se vieron cada uno con 100,000 quetzales, ¿verdad? Cuando uno sabe que tiene una ganancia de 100,000 en tal empresa, dice, bueno, decisiones. ¿Qué voy a hacer con esos 100,000? ¿Verdad? Digo, bueno, quiero que la empresa me dé los 100,000, ¿sí? Porque total es la utilidad, ya se pagó, ya está el impuesto, ya está todo. Entonces me están diciendo, bueno, hay 1,000,000 de quetzales de ganancia. Ok, perfecto, ¿sí? Entonces los accionistas vienen y dicen, bueno, queremos el 50%. Todos quieren el 50%. ¿Cuánto sería el 50%? 500,000 quetzales. Muy bien. Se solicita y pues nos dan la mala noticia, nos dicen, miren, no hay dinero, ¿verdad? No hay efectivo. ¿Cuánto es lo que tenemos caja y bancos y todo? Tenemos únicamente 30,000 quetzales. Entonces vean este panorama. Nos están diciendo que tenemos 1,000,000 de quetzales de ganancia neta, ¿sí? Utilidad neta. Pero tenemos en caja y bancos o el efectivo en sí solamente 30,000 quetzales. Y ahí cuando se hace la pregunta, ¿y dónde está la plata, verdad? ¿Dónde está el dinero? Todo está en cuentas por cobrar. ¿Qué quiere decir aquí? Que sí estuvimos vendiendo, solo que el único y gran problema, es que se vendió a crédito. No hay dinero. Entonces, ¿la empresa está bien porque está reportando 1,000,000 de quetzales de ganancia? No, no está bien, ¿verdad?
Puede reportar 1 millón, 2 millones, 3 millones, 10 millones de ganancia. Puede reportar. Pero el detalle es, ¿hay dinero o no hay dinero? ¿Verdad? Porque ese es el punto, ese es el meollo, como dice aquí. Estamos ahí el meollo del mismo, ¿verdad? De que es fundamental el efectivo. ¿De acuerdo? Entonces espero me haya dado a entender en esa parte, ¿sí? Aquí hay un pequeño concepto, dice depreciación, parte de los costos de los activos fijos que se deducen de los ingresos anuales a través del tiempo. Es otro concepto que nos da. Veamos qué nos dice aquí de depreciación. Para efectos de información fiscal y financiera, las empresas generalmente no pueden deducir como gasto el costo total de un activo que estará en uso por varios años. ¿Qué quiere decir acá? Que recordemos, vean, cuando se compra algo es un gasto, es una pérdida, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a comprar una computadora, ¿sí? Tenemos la computadora, pero tuvimos que dar dinero, es un gasto que se hizo, ¿de acuerdo? Pero las entidades no pueden generar un gasto el total del activo que se adquirió. Por ejemplo, compramos un vehículo por 100,000, así que de gastos de una vez 100,000, ¿sí? No lo permite, como dice aquí, no se permite de que todo eso se genere como un gasto, porque va a estar en uso por varios años, ¿sí? Entonces compramos un vehículo para que esté por lo menos mínimo 5 años, ¿verdad? Hacemos como mínimo, si no es que más, ¿sí? Ustedes van a comprar, por ejemplo, una computadora, ¿verdad? Una laptop. Dicen, bueno, voy a comprar esta laptop para que me dure por lo menos un año, ¿verdad? Y de ahí a ver, lo tiro. No. Van a comprar una computadora para que les dure hasta donde aguante, ¿verdad? Ahí sí que se dura 3 4 5 10 años, ¿verdad? Y 15 20 años, uno lo sigue utilizando, ¿sí? Aunque quizás no es tan probable, ¿verdad? Pero lo vemos desde esa forma. Si compran un carro, igual. Dicen, bueno, compro un carro no para decir que de aquí a un año ya no me va a servir, ¿no? Sino que compro un carro para que me dure hasta donde ya no, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, de que cuando adquirimos algo, sabemos que como vas a hacer, vamos a utilizarlo por más de un año, ¿verdad? Entonces no se puede generar como un gasto, sino que es un activo, ¿verdad? Que se va deduciendo o se va restando como que parte de esas cantidades año con año, ¿verdad? Ese es el desgaste que va teniendo para que al final, pues ahí se devalúa y pierde su valor año tras año. En vez de ello, dice, se pide a las empresas que cada año deduzcan una parte de los costos de los activos fijos de los ingresos, lo que mencioné hace un momento. Esta distribución histórica del costo a través del tiempo se llama depreciación, ¿sí? Eso es. Las deducciones por depreciación, como cualquier otro gasto, disminuyen el ingreso que reporta la empresa en su estado de pérdidas y ganancias y, por lo tanto, reducen los impuestos de las empresas que la empresa debe pagar. ¿Qué quiere decir acá? Que cuanto más gasto realiza la empresa, menos utilidad, menos impuesto, ¿sí? Eso yo lo he mencionado anteriormente, se los he explicado. Por eso es que hay la ley del ISR, ¿verdad? Cuando dice que determina cuáles son gastos deducibles y gastos no deducibles, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si la empresa hace demasiados gastos, su utilidad disminuye y el impuesto disminuye y eso afecta al gobierno, afecta al Estado. Sin embargo, las deducciones por depreciaciones no representan un desembolso en efectivo. Subrayen esto, por favor. ¿Sí? Por favor. Esto es fundamental. Es donde muchos tienden a confundirse. Por favor. Dice, sin embargo, las deducciones por depreciación no representan un desembolso en efectivo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Cuando generamos este gasto de depreciaciones, ¿se recuerdan? Si imaginémonos esta partida, ¿cómo hacemos la partida de depreciación? Depreciaciones de los activos, ¿verdad? Dependiendo qué activo sea, depreciaciones a depreciación acumulada, ¿verdad? Depreciaciones a depreciación acumulada, ok. ¿En algún momento hubo efectivo ahí? ¿O decimos que dentro de esa partida salió el efectivo? ¿Entró el efectivo? Nada, ¿verdad? O sea, no hubo movimiento del efectivo ahí. Pero sí hubo un efecto en el resultado. ¿Cuál fue el efecto?
de que hubo un gasto, ¿verdad? O sea, se registró el gasto. Se registró el gasto y provoca que mi utilidad disminuya. Y al momento de que mi utilidad disminuya, disminuye el impuesto. Y cuando disminuye el impuesto, o sea, pago menos impuesto, tengo más efectivo. ¿Verdad? ¿Sabemos por qué razón? Porque obviamente, si por ese hecho del gasto, ¿verdad? Entonces, por eso quiero ver esa cadena, quiero que analicemos esa cadena. Se genera el gasto, aunque no afectamos el efectivo. Cuando se genera el gasto, afecta mi utilidad. ¿Qué pasa con la utilidad? Disminuye. Ok. Después de la utilidad que disminuye, disminuye el impuesto. Y cuando disminuye el impuesto, usamos el impuesto a pagar, disminuye el impuesto a pagar, tengo más efectivo. ¿Por qué? Porque no voy a pagar más impuesto. Entonces, cuando no pago mucho impuesto, tengo más efectivo, ¿verdad? Porque si pago más impuesto, tengo menos efectivo. Pero si pago menos impuesto, tengo más efectivo, ¿verdad? Entonces, he ahí la cadena cuando se ve afectado esa parte. Es decir, cuando una empresa deduce gastos por depreciación, está registrando una parte del costo original de un activo que la empresa ya pagó, como una disminución a los ingresos del año, ¿verdad? Eso considero que está claro, ¿sí? Que obviamente llegó un momento en el que nosotros tuvimos que pagar. Por ejemplo, al inicio de un año compramos un activo, un vehículo por 100,000, ¿sí? Pagamos el dinero, salieron 100,000 quetzales, ¿verdad? Se generó el activo, no un gasto, se generó el activo, pero sí salió el efectivo. Y año con año vamos como que restando o generando el gasto por el activo. No está saliendo el efectivo, pero sí se está generando ese gasto, ¿verdad? El efecto neto es que las deducciones por depreciaciones incrementan el flujo de efectivo. Vean, el efecto neto es que las deducciones por depreciación incrementa el flujo de efectivo de la empresa porque reducen el pago de impuestos. Esto era lo que yo les estaba diciendo hace un momento. Subrayenlo, ¿sí? Lo que yo les decía. Aumento mi gasto por depreciación, disminuye mi utilidad, disminuye el pago de impuesto, aumenta mi efectivo, ¿verdad? Tengo más efectivo. Eso es lo que está diciendo acá. Por eso dice, incrementan el flujo de efectivo de la empresa, porque reducen el pago de impuestos, ¿verdad? Estamos bonito esto. Para efectos fiscales, en Estados Unidos la depreciación de los activos empresariales está regulado por la ley federal tributaria de ese país, ¿verdad? Aquí nos dice en inglés, como los objetivos de la información financiera difieren en ocasión de los objetivos de la legislación fiscal. Las empresas están con frecuencia usan con frecuencia métodos de apreciación para la información financiera distintos de los que se requieren para los propósitos fiscales. Mantener dos series diferentes de registros para estos dos propósitos es legal en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, esto nos está diciendo que es legal en Estados Unidos manejar como que dos informaciones financieras, ¿sí? Dice, la depreciación para efectos fiscales se determina usando el sistema modificado de recuperación acelerada de costos, el MACRS, ¿sí? Y las siglas en inglés. Existen varios métodos de depreciación para efectos de información financiera. Todos los métodos de depreciación de un activo requieren que se conozca el valor y la vida depreciable de este, ¿sí? Está dando ese detalle. Valor depreciable de un activo. Dice, de acuerdo con los procedimientos básicos del MACRS, el valor depreciable de un activo, el monto que se depreciará, ¿sí? Es su costo total, incluyendo los costos de instalación. Incluso si se espera que el activo tenga algún valor residual al final de su vida útil, la empresa puede hacer deducción de depreciación sin problema por un monto igual al costo inicial del activo. Simplemente aquí nos está mencionando que lo que se deprecia es el costo total del activo. Aquí nos da un ejemplo y es muy interesante. Dice, Baker Corporation adquirió una nueva máquina a un costo de 38,000 quetzales, con costos de instalación de 2,000. Vean entonces, adquirió una máquina de 38,000, ese es el costo. Pero aparte de eso tuvo que pagar 2,000 para la instalación. Cuando la máquina se retire de servicio, Baker espera venderla como chatarra y recibir $1,000. $1,000, consideramos que $1,000. No recuerdo que si dije que sabes, pues son $1,000. Aquí $38,000, $2,000 y $1,000, por ahí. Sin importar su valor residual esperado, el valor depreciable de la máquina es de 40,000. Costo, vean lo siguiente, si no nos vamos a perder. Dice que aquí la máquina se espera, o sea, el dueño espera
venderla al final de su vida útil en $1000, ¿sí? Pero aquí dice, sin importar su valor residual esperado, el valor depreciable de la máquina es de 40,000, o sea que lo vamos a depreciar en 40,000. Y uno dirá, ¿por qué 40,000 si el valor es de 38,000? Sí, pero si hicieron costos de instalación de 2,000, se suma, por eso dice aquí costos de 38,000 más costos de instalación de $2,000, ¿verdad? Sumando así 40,000 perdón, $40,000 reales del costo del activo, ¿sí? Bien. Vida depreciable de un activo, dice el tiempo en el que se deprecia un activo se reconoce como la vida depreciable, ¿verdad? O la vida útil, como nosotros ya lo conocemos. Espero que hayan leído esta parte, me interesan otros detalles importantes porque si no se nos va el tiempo. Bien, voy a terminar con esto, dice. Desarrollo del estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo presentado en el capítulo 3 resume el flujo de efectivo de la empresa durante un periodo especial. Tenga presente que el analista normalmente agrupa el efectivo con los valores negociables cuando evalúa la liquidez de la compañía. Por tanto, vamos a ver por qué tanto el efectivo como los valores negociables representan una reserva de liquidez. Esta reserva se incrementa con los flujos de entrada y se disminuye con los flujos de salida. Veamos esto, este me interesa. Dice, observe también que los flujos de efectivo de la empresa se divide en 1. Flujos operativos. Era lo que les mencionaba anteriormente. Aquí en la NIC 7, aquí está, vean, actividades de operación, es lo que dice acá. Flujos operativos, flujos de inversión, actividades de inversión. Y flujos de financiamiento, actividades de financiación. Sí, es lo mismo, ¿de acuerdo? Financiamiento. Ahora dice, los flujos operativos son las entradas y salidas de efectivo relacionadas directamente con la producción y venta de los bienes y servicios de la empresa. Tal vez aquí nos explica un poquito más, ¿verdad? Estamos aquí, de una vez nos está diciendo que los flujos operativos o las actividades de operación son las entradas y salidas del efectivo relacionadas directamente con la producción y venta de los bienes y servicios de la empresa, a lo que se dedica la empresa, ¿verdad? Los flujos de inversión son flujos de efectivo relacionados con la compra y venta de activos fijos. Era lo que yo les decía anteriormente, todo lo referente a activos fijos. Y con inversiones patrimoniales en otras empresas, ¿verdad? Inversiones que sean mayores a 3 meses, ¿sí? No se les olvide. Como es evidente, las transacciones de compra producen salidas de efectivo, en tanto que las transacciones de venta generadas entradas de efectivo. Subrayen esto, dice, como es evidente, las transacciones de compra producen salida del efectivo, y es cierto, ¿verdad? Cuando compramos, sale el dinero, y cuando vendemos, entra el dinero, ¿verdad? Entradas del efectivo. Por favor, analicen eso. Los flujos de financiación resultan de las transacciones de financiamiento con deuda y capital, o sea, préstamos y el patrimonio neto, ¿verdad? Contraer deuda a corto o largo plazo generaría una entrada de efectivo, ¿sí? En tanto que el reembolso de deuda produciría una salida de efectivo. De manera similar, la venta de acciones de la compañía produciría un ingreso de efectivo y el pago de los dividendos en efectivo o la readquisición de las acciones generaría una salida de efectivo, ¿verdad? O sea, aquí nos está mencionando lo que es el movimiento del efectivo o el flujo de efectivo, ¿verdad? Entradas, salidas, ¿sí? Del efectivo, ¿de acuerdo? Si estoy adquiriendo un préstamo, es una entrada de efectivo, genera un pasivo. Si emito o vendo acciones, recibo el efectivo. Si pago dividendos, o sea, las ganancias que genera la empresa a los accionistas propietarios, es una salida del efectivo, ¿verdad? Por eso nos está mencionando acá. Entradas y salidas del efectivo. Aquí nos da clasificación de entradas y salidas de efectivo. De hecho, el estado de flujo de efectivo resume las entradas y salidas del efectivo durante un periodo específico, ¿verdad? La tabla 4.3 clasifica las entradas, fuentes y salidas, usos básicas de efectivo. Por ejemplo, si el saldo de las cuentas por pagar de la empresa aumentara $1,000 durante el año, el cambio sería una entrada de efectivo. Si el inventario aumentara en $2,500, el cambio sería una salida de efectivo, ¿verdad? Aquí nos está diciendo de que si aumentan las cuentas por pagar, ¿verdad? Usamos nuestro pasivo, ¿sí? Eso representa una entrada del efectivo. ¿Por qué razón? Porque nos están financiando
las cuentas por pagar. Otras empresas nos están financiando, o sea, no estamos pagando, ¿sí? No estamos pagando por la compra de algo, sino que nos están financiando, por eso representa una entrada del efectivo. Si nuestro inventario aumenta, o sea, cuando decimos inventario o mercadería aumenta, es porque adquirimos inventarios. Y cuando adquirimos inventarios, significa que nuestro efectivo tiene una salida, ¿sí? Estamos en ese punto es que vamos. Vamos a ver. Se podría hacer algunas observaciones adicionales al esquema de clasificación de la tabla 4.3. Entonces más adelante vamos a ver 4.3 si es que no ha pasado. Creo que está más adelante. Sí, sí está más adelante. 4.3, bien. Dice, la disminución de un activo, tal como el saldo de la caja de la empresa, es una entrada del efectivo. ¿Por qué? Vean pues, aquí sí hay que realizar mucho análisis. La disminución de un activo. Cuando disminuye un activo, representa, como dice ahí, una entrada de efectivo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Vuelvo a repetir, dice la disminución de un activo, tal como el saldo de caja de la empresa, es una entrada de efectivo. ¿Por qué? Porque el efectivo que ha estado invertido en el activo se libera y puede usarse para algún otro propósito, como pagar un préstamo. Por otro lado, un aumento del saldo de caja de la empresa es una salida de efectivo, porque se inmoviliza efectivo adicional en el saldo de la caja de la empresa. Para muchos es difícil entender la clasificación de las disminuciones y aumentos en el saldo de caja de una empresa. Y eso es cierto, ¿sí? Porque muchos tienden a confundirse o a perderse en esta parte, pero quiero que comprendamos bien esto y vamos paso por paso, ¿verdad? Para aclarar esto, aquí nos da un breve ejemplo. Dice, imagine usted que usted guarda todo su flujo de efectivo en un balde, ¿verdad? O en un bote, un balde o un bote, como quieran. Ahí guarda su dinero, es lo que nos está diciendo aquí. Ahí usted guarda el dinero. Su saldo de caja está representado por el monto de efectivo contenido en el balde. Ya usamos dentro del balde, usamos eso lo que representa mi cuenta de caja. ¿De acuerdo? Ahora dice, cuando necesita efectivo, lo retira del balde, ¿verdad? Entonces venimos, como necesitamos dinero, agarramos el dinero que está en el balde o en el bote, como queramos verlo, sacamos dinero, ¿va? Dice, lo que disminuye su saldo de caja. Espero que lo veamos comprender. ¿Por qué? Porque el balde representa nuestra caja, ¿verdad? Cuando sacamos dinero de ahí, nuestra caja disminuye, ¿verdad? Y le proporciona una entrada del efectivo. ¿Por qué una entrada? Porque usted está teniendo el efectivo ya a la mano, ¿verdad? Eso ya es una entrada de efectivo para usted, ¿sí? La caja está ahí. Cuando saca el dinero, disminuye la cantidad de dinero que está en el balde, pero para usted representa una entrada porque está recibiendo ese dinero, ¿sí? Directamente. Ahora dice, por el contrario, cuando usted tiene un excedente de efectivo, o sea, tiene el efectivo así a la mano, ¿verdad? El dinero a la mano, dice, lo deposita en el balde, lo va a devolver, podríamos decir, o colocar en el balde, dice, lo que aumenta su saldo de caja, ¿verdad? Y representa una salida del efectivo para usted, ¿verdad? Es como que estamos viendo esa comparación en ese punto. Nos hace una referencia acá, dice, concéntrese en el movimiento de fondos dentro y fuera de su bolsillo, ¿verdad? Evidentemente una disminución del efectivo del balde es una entrada a su bolsillo. Un aumento de efectivo en el balde constituye una salida de su bolsillo, ¿verdad? Como que esa es la forma o donde lo está centrando, ¿verdad? Entre las entradas y salidas del efectivo, ¿de acuerdo? Pero me ha dado a entender y esto es sumamente importante, ¿verdad? Ya casi culminar con este video. Entradas y salidas de efectivo. Vean pues, entradas y fuentes. Usamos estos efectos, usamos esta columna que aparece acá, ¿sí? Representan entradas del efectivo. O sea que cuando disminuye, dice aquí disminución de cualquier activo, cuando disminuye un activo, representa una entrada del efectivo. Cuando es un aumento de cualquier pasivo, es una entrada del efectivo. Utilidad neta después de impuesto, o sea, la utilidad neta después del impuesto representa una entrada del efectivo. Depreciaciones y otros gastos no realizados en efectivo, ¿no? Como dice aquí, representan una entrada en el efectivo. Venta de acciones, una entrada en el efectivo. Bien. ¿Qué es lo que representan las salidas?
aumento de cualquier activo. Digamos, cuando un activo aumenta, representa una salida del efectivo. Disminución de cualquier pasivo, cuando disminuye un pasivo, es una salida, la pérdida neta es una salida, los dividendos pagados es una salida y la readquisición o retiro de acciones es una salida. Sí, eso es lo que representa acá. Todo esto son entradas y estos son salidas del efectivo. ¿Sí? Obviamente lo vamos a analizar un poquito más adelante. 2. Dice la depreciación, al igual que la amortización y la depreciación, es un gasto que no se realiza en efectivo, ¿verdad? Un gasto que se deduce en el estado de resultados, pero que no implica el desembolso real del efectivo. Por lo tanto, cuando se mide el monto del flujo de efectivo generado por una empresa, tenemos que volver a sumar la depreciación al ingreso neto, o de otra forma, subestimaremos el efectivo que verdaderamente generó la empresa. Por esta razón, la depreciación aparece como una fuente de efectivo en la tabla 4.3. Y es correcto. Cuando se genera la depreciación, eso ya lo expliqué, ¿verdad? No afectamos el efectivo, ¿sí? No se está afectando el efectivo. Pero, por eso dice ahí, hay que volver a sumarlo para que no haya alguna complicación y para que la información que se dé a conocer sea una imagen fiel, una imagen correcta. ¿De acuerdo? Es un poquito complejo, sé que es un poquito complejo, pero de igual manera, pues quizás en el ejemplo práctico será un poquito más explícito. Debido a que la depreciación se trata como una entrada de efectivo por separado, solo los cambios brutos y no los netos en los activos fijos aparecen en el estado de flujo de efectivo. El cambio en los activos fijos netos es igual al cambio de los activos fijos brutos menos el cargo por depreciación. Por lo tanto, si consideramos la depreciación como entrada de efectivo y también en la reducción en los activos fijos netos en lugar de los activos brutos, estaríamos considerando 2 veces la depreciación. Y sí es correcto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Vean pues, aquí como nos dice, hay que considerar los activos de cambios brutos, como lo dice ahí, es el costo real. Por ejemplo, cuando lo adquirimos el activo en 100,000, eso es el costo. Después de un año, 2 años, eso se convierte como en un valor bruto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no es un valor neto. El valor neto nosotros lo llamamos valor en libros, porque después de 2 años, esos 100,000 quetzales no tienen el mismo valor, ¿verdad? Porque tiene una depreciación acumulada, ¿verdad? Entonces, por eso, como nos dice ahí, dependiendo de cómo se está representando la información financiera, hay que identificar si se está reflejando un valor bruto o un valor neto, ¿sí? Entonces, si se refleja un valor bruto, es porque hay cuentas de depreciaciones. Y esas depreciaciones tienen que, podríamos considerar, eliminarse en un momento dado, ¿verdad? Y si fuese el valor neto, ¿sí? Entonces hay que sumar el valor de depreciación al valor neto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando se representa el valor neto significa que ya se restó la depreciación acumulada, ¿sí? Y cuando se resta la depreciación acumulada significa que como que hay un cambio en el activo y eso va a afectar en la información financiera. Vamos a decir que como que hubo ventas de activo y no es así, ¿verdad? No hubo ventas, sino simplemente se les redujo la depreciación acumulada, ¿de acuerdo? Entonces es ahí que la información sería errónea, ¿verdad? No sería una información verídica. Y el 4 dice: los registros directos de los cambios en las ganancias retenidas no se incluyen en el estado de flujo de efectivo. En vez de ello, los registros de rubros que afectan las ganancias retenidas aparecen como utilidades o pérdidas netas después de impuestos y dividendos pagados, ¿sí? Entonces acá nos mencionan los cambios en las ganancias retenidas, ¿verdad? No se incluyen en el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Veamos aquí si hubo algún cambio determinado, pero en un sentido, veamos si no haya afectado el efectivo directamente, ¿de acuerdo? Veamos, por eso dice ahí, no se incluye en el estado de flujo efectivo. En vez de ello, los registros de rubros que afectan las ganancias retenidas aparecen como utilidades o pérdidas netas. Es lo que nos dice acá, ¿verdad? Veamos, no es una ganancia retenida, sino que se va a identificar como utilidades netas, ¿verdad? Después de impuesto y reserva, o después de impuestos pagados, como lo dice ahí. Aquí nos aparece la elaboración del mismo. Obviamente esto no es importante, pero por el momento, en este caso, en nuestro
la parte explícita que estoy realizando, no lo consideraré necesario, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, analícenlo. Ya el video ya está hecho, ¿de acuerdo? Entonces solamente analicen esa parte y por cualquier duda estoy a la orden, ¿sí? Entonces lo dejamos hasta acá. Ánimo cada uno y seguiremos realizando los siguientes videos más adelante.